Parte 4 de este increíble manga. Si no viste lo anterior, está en los comentarios. Pero si ya estás aquí, no retrocedas, no te vayas, porque esto empieza ahora. Al ver a Tangenjo alterado, Linan lo detuvo de inmediato y le dijo con calma que no actuara de forma impulsiva. Xiao, con evidente arrogancia, se burló de él, despreciando su nivel y comparándolo con su bestia de nivel 49. Linan simplemente le dijo a Tangenjo para tranquilizarlo que no valía la pena involucrarse y que solo observara. Aunque Tangenjo asintió, no pudo evitar advertirle que tuviera cuidado, ya que la mirada de Xiao no le inspiraba confianza. Sin darle más importancia, Linan avanzó con tranquilidad. Xiao, por su parte, ordenó a su bestia prepararse, declarando que ese día demostraría quién dominaba entre los novatos. En ese instante, cuando la tensión estaba a punto de estallar, el sistema activó el modo de escucha. Linan percibió unos pasos acercándose y enseguida supo que se trataba de Konai. Tal como esperaba, el profesor apareció rápidamente y detuvo la situación, recordándoles que las peleas privadas estaban prohibidas en la academia. A su lado, el asesor reprendió a Xiao y le ordenó retirar a su bestia. Aunque claramente molesto, Xiao obedeció y el ambiente quedó en un silencio tenso. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. Hong Bao dio un paso al frente y acusó directamente a Linan, asegurando que todo había sido una trampa. La acusación dejó a todos sorprendidos. Incluso Len Han se quedó sin palabras ante tal descaro. Aprovechando que los dispositivos de vigilancia aún no estaban reparados, Xiao reforzó la historia, afirmando que había sido atacado y exigiendo protección en nombre de su familia. El asesor, sin comprobar los hechos, apoyó esa versión e incluso sugirió que Linan debía ser expulsado. Sin embargo, Konai intervino con calma, dejando claro que no se podía tomar una decisión basándose únicamente en palabras sin pruebas. Xiao protestó de inmediato, insistiendo en que se realizara un duelo justo y proponiendo que la batalla final tuviera lugar en la meseta Bellón. Al escuchar esto, Tangenjo ya no pudo contenerse y respondió con firmeza, señalando que estaban distorsionando la verdad frente a todos. Linan, en cambio, guardó silencio por un momento. Sabía que aquello era una provocación, pero la elección del lugar no era casual. La meseta Bellón era peligrosa, llena de bestias salvajes y condiciones extremas. Era evidente que Xiao tenía un plan. En efecto, Xiao dejó ver una leve sonrisa, confiado en su ventaja. Había crecido entrenando con lobos de hielo, por lo que conocía perfectamente ese entorno. Su intención era aprovechar el caos para actuar contra Linan. En ese momento, una figura imponente apareció frente a todos. Era Taikin. Su presencia bastó para imponer silencio. Al preguntar qué estaba ocurriendo, el asesor se apresuró a señalar a Linan como el responsable, mientras Xiao se hacía la víctima. Tangenjo respondió de inmediato, negando las acusaciones y asegurando que toda la clase podía testificar lo ocurrido. Taikin mantuvo la calma y pidió una explicación completa. Konai relató todo con precisión, sin ocultar ningún detalle. Tras escuchar, Taikin reflexionó brevemente y concluyó que ambas partes tenían responsabilidad, señalando que los conflictos entre jóvenes eran inevitables. Sin intención de escalar más la situación, aceptó la propuesta del duelo. Explicó que la competencia se realizaría en la meseta Bellón y estableció las reglas. En la primera ronda, cada líder debía guiar a su equipo hasta el lugar en un tiempo límite, quien no lo lograra sería descalificado. En la segunda ronda, se llevaría a cabo el combate final para determinar al ganador. Xiao mostró una expresión satisfecha, claramente confiado en su plan. Linan, por su parte, observó con atención tanto a Xiao como a Hong Bao, consciente de que debía mantenerse alerta. Finalmente, Taikin anunció que la competencia comenzaría al día siguiente. Con eso, la multitud se dispersó. Poco después, Linan reunió a la clase 4 en el campo de entrenamiento. Tangenjo, confundido, le preguntó la razón, pero Len Han no respondió directamente. En su lugar, lanzó una provocación, señalando que, siendo la élite de la clase 4, perder contra la clase 3 sería una vergüenza. Sus palabras encendieron de inmediato el ánimo del grupo. John Yen reaccionó con determinación, afirmando que no podían permitirse perder ante ese tipo de oponentes. Nan Wei también mostró su rechazo a esa posibilidad. Al ver el aumento de la motivación, Linan asintió con satisfacción y dio inicio al entrenamiento. Tangenjo parpadeó confundido cuando Len Han mencionó entrenamiento. Sin embargo, Linan no dudó. Invocó a Ai desde su manga y explicó con firmeza que se trataba de entrenamiento de combate bajo presión. Su mayor debilidad, según él, era la falta de coordinación frente a bestias de alto nivel, y sin trabajo en equipo, terminarían siendo superados fácilmente. Ahí dio un salto al frente mientras Linan continuaba explicando que, si lograban resistir ataques combinados de él y de ella, la fuerza del equipo aumentaría considerablemente. De pronto, con un estruendo que sacudió el suelo, Ahí cambió de forma, transformándose en una enorme bestia prehistórica que dejó a todos completamente impactados. Tangenjo y Nan Wei se señalaron a sí mismos, llenos de dudas, preguntándose si realmente debían enfrentarse a algo así. Len Han, con las manos en la cintura, los provocó con una sonrisa, cuestionando si ni siquiera eran capaces de enfrentarlo entre todos. Aunque sus palabras eran provocadoras, nadie reaccionó con enojo. En cambio, John Yen apretó su arma y afirmó que sí podían hacerlo,
que solo necesitaban coordinarse. El grupo se organizó rápidamente, levantando escudos y armas mientras rodeaban a Li Nan. John Yen le advirtió que no se contendría, y Len Han, con los ojos brillando de emoción, aceptó el desafío y dio inicio al entrenamiento. En un instante, activó sus habilidades copiadas, fuerza gigante y hueso de hierro. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como un proyectil, golpeando el escudo de John Yen con una fuerza que hizo vibrar el aire. Aunque John Yen resistió, el impacto fue tan brutal que terminó siendo empujado varios metros hacia atrás. Al ver esto, Tang Genjo, Nam Wei y Su Ting se lanzaron al ataque al mismo tiempo, pero Li Nan retrocedió con movimientos ligeros, esquivando cada golpe como si fuera niebla. Con una sonrisa confiada, les recordó que esquivar no era suficiente, que debían lograr golpearlo para ganar. Tang Genjo gruñó, frustrado por la velocidad de su capitán. Li Nan no respondió. En cambio, concentró fuerza en su puño y golpeó el suelo, generando una onda de choque que lanzó a los tres por los aires como hojas secas. Mientras se levantaban con dificultad, Tang Genjo comprendió lo que significaba enfrentarse a alguien del nivel de Li Nan. Detrás, Yuan Chu lanzó magia de curación, ayudando a John Yen a recuperarse. Él le agradeció al instante, sintiendo cómo su cuerpo se estabilizaba. De repente, uno del equipo sacó un carro cañón improvisado y avanzó como una máquina de guerra, pidiendo cobertura para disparar un proyectil masivo contra Len Han. Sin embargo, habían olvidado algo importante, Ai también estaba en combate. La enorme figura de Ai avanzó con paso pesado, bloqueando el camino. John Yen reaccionó de inmediato, activando una bendición que aumentó su defensa, intentando contenerla mientras el resto continuaba el ataque. Pero Ai no estaba usando toda su fuerza, recordando la orden de no atacar en serio. Aún así, incluso su ligereza era abrumadora. Con un simple movimiento, lanzó a John Yen por los aires. Mientras tanto, el compañero seguía intentando apuntar con el cañón, pero la distancia y el caos lo complicaban. Justo en ese momento, Jia actuó. Sosteniendo un talismán brillante, abrió un portal de teletransportación bajo los pies de San. En un instante, él y el cañón desaparecieron y reaparecieron detrás de Li Nan. Tang Genjo fue el primero en notar la oportunidad y gritó para advertir, pero ya era tarde. Tu Jia había posicionado el ataque perfectamente. Desde atrás, San apuntó con determinación. Lo siento, capitán. El disparo explotó con un estruendo ensordecedor, llenando el campo de fuego y humo. El equipo celebró, creyendo que finalmente lo habían logrado. Pero cuando el humo se disipó, Li Nan salió caminando con calma, completamente ileso, protegido por la barrera invencible de Ai. Sonrió, sorprendido. No esperaba que Jia, siendo soporte, pudiera usar teletransportación espacial combinada con artillería. Era una estrategia efectiva. Todos quedaron en shock. No podían creer que siguiera intacto. Sin embargo, el que terminó en problemas fue San, ya que Ai, molesta por el ataque dirigido a su maestro, comenzó a perseguirlo por todo el campo. Aterrado, Liu gritaba pidiendo ayuda mientras corría sin parar. Li Nan soltó una risa ligera y ordenó a Ai que se detuviera. Ella volvió a su forma humana, cruzándose de brazos, claramente molesta. Finalmente, Len Han miró a su equipo y reconoció su desempeño. Su coordinación no era mala, incluso habían logrado alcanzarlo. Con eso, dio por terminado el entrenamiento especial del día. El grupo estalló en emoción, satisfecho con su progreso. Li Nan se acercó a Jia, intrigado por su habilidad. Le preguntó cómo un soporte podía usar teletransportación espacial. Jia, rascándose la cabeza, explicó que se trataba de un talismán que permitía usar esa técnica, aunque era bastante costoso. Li Nan asintió, comprendiendo. No era una habilidad natural, sino un recurso estratégico. Aún así, lo consideró un objeto muy útil. Detrás de él, Ai seguía molesta en silencio, recordando lo cerca que estuvo su maestro de recibir ese impacto directo. Tang Genjo levantó la voz con entusiasmo, diciendo que ya era suficiente charla y que, gracias a ese entrenamiento, sentía que su control había mejorado muchísimo. Nam Wei también asintió, asegurando que se sentía más fuerte que antes. Sin que ellos lo supieran, Konai había estado observando todo en secreto. Al ver cómo Li Nan había roto con facilidad la defensa de John Yen y el poder que mostraba Ai, comprendió que esas bestias no eran nada ordinarias. A la mañana siguiente, Konai llevó a Li Nan al punto de reunión. A su alrededor, los murmullos no tardaron en surgir. Muchos hablaban de ellos, reconociendo que esos dos novatos se habían vuelto bastante famosos. Al mismo tiempo, el asesor también llegó junto a Xiao, quien escuchaba los rumores con atención. Todos coincidían en que esa final no sería algo simple. En la plataforma principal, Li Nan, Konai, el asesor y Xiao se reunieron junto a Taikin, mientras abajo todas las clases de primer año se preparaban para la batalla final. El ambiente estaba cargado de expectativa, con conversaciones que no dejaban de mencionar lo ocurrido en los combates anteriores. El campo elegido era la peligrosa meseta Beyong, un lugar conocido por sus manadas de lobos y sus vientos impredecibles. Antes de comenzar, Xiao se inclinó ligeramente hacia Li Nan y lo amenazó, diciéndole que aún estaba a tiempo de retirarse. Li Nan simplemente sonrió con calma y le respondió que cuidara su boca, a menos que quisiera volver a sentir un rayo caerle encima. La tensión aumentó, pero en ese momento la voz de Taikin resonó con firmeza, imponiendo silencio. Declaró oficialmente el inicio de la final de novatos y explicó nuevamente las reglas. En la primera ronda,
Cada líder debía guiar a su equipo hasta el punto designado en la meseta. Quien no llegara dentro del tiempo límite quedaría descalificado. Sin perder tiempo, Linan lideró a la clase 4 hacia adelante, dando la orden de avanzar. Tangenjo, lleno de energía, respondió con entusiasmo, animando a todos a moverse. No pasó mucho antes de que tanto la clase 3 como la clase 4 llegaran al borde de la meseta. Al principio, el camino parecía tranquilo. Tras caminar un buen rato sin problemas, Tangenjo comentó que el lugar no parecía tan peligroso como decían. Nan Wei añadió que, de seguir así, llegarían rápido al destino. Sin embargo, Linan no bajó la guardia. Les advirtió que la academia no habría elegido ese lugar si fuera sencillo, así que debían mantenerse alerta en todo momento. Y no tardaron en comprobarlo. A lo lejos, comenzaron a escucharse aullidos. Una manada de lobos de la meseta, de alto nivel, apareció avanzando como una ola imparable. Linan entrecerró los ojos al identificarlos. Desde la distancia, los profesores observaban la escena sin intervenir. Consideraban que ese enfrentamiento era parte del entrenamiento necesario para los estudiantes. En el campo, Tangenjo dio un paso al frente, desenvainando su arma y pidiendo que esta vez dejaran la pelea en manos del equipo. Jongyan también se preparó, viendo la oportunidad perfecta para poner a prueba lo aprendido. Linan aceptó sin interferir, confiando en ellos, pero recordándoles que no descuidaran el tiempo. Los lobos cargaron con fuerza, pero la clase 4 reaccionó de inmediato. Se organizaron con precisión, los combatientes al frente, los magos y soportes atrás. La formación era sólida y bien coordinada. En contraste, la clase 3 cayó en el caos. Gritos de pánico se escuchaban por todas partes mientras intentaban reaccionar sin orden. Sin la presencia clara de su líder, la confusión solo aumentaba. Mientras tanto, Xiao había desaparecido silenciosamente. Escondido entre la vegetación, sostenía un objeto especial, un hueso de atracción de lobos, un artefacto que hacía que las bestias lo reconocieran como aliado. Gracias a eso, los lobos no lo atacaban. Oculto, observaba con una sonrisa calculadora. En su otra mano sostenía un pergamino de contrato forzado. Su plan era claro, esperar a que Linan fuera debilitado por las bestias y luego intervenir para robar una de sus criaturas. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La clase 4 resistió con firmeza. Tangenjo luchaba al frente, bloqueando ataques y contraatacando con determinación, mientras Jongyan defendía con su escudo, empujando a los lobos hacia atrás. Gracias a la coordinación lograda en el entrenamiento, lograron mantenerse firmes y poco a poco derrotaron a la manada. Cuando todo terminó, Tangenjo no pudo evitar comentar que, sin el entrenamiento de Linan, habrían terminado tan desorganizados como la clase 3. Linan sonrió con orgullo, reconociendo su esfuerzo. Del otro lado, la clase 3 seguía sumida en el caos, con estudiantes gritando y luchando desesperadamente por sobrevivir. En medio de esa situación, una figura femenina dio un paso al frente. Con calma, levantó su arco y liberó una flecha de energía esmeralda que cortó el viento. Saltó en el aire y disparó 3 flechas consecutivas, precisas y letales, impactando a los lobos como si cada tiro estuviera perfectamente calculado. Los estudiantes de abajo estallaron en vítores al verla aparecer. Hei Mai aterrizó con ligereza, como una pluma, después de su impecable ataque. Era la arquera más destacada de la clase 3. Avanzó con calma y preguntó si aún podían mantenerse en pie. Con el combate de la clase 4 ya terminado, ahora tenían tiempo para observar. Tangenjo alzó una ceja, sorprendido al ver que la clase 3 tenía a alguien así. Incluso parecía más fuerte que el líder de la clase 2. Linan la analizó en silencio y concluyó que su poder probablemente estaba en la cima del tercer nivel. Mientras tanto, Xiao seguía oculto, esperando su oportunidad. Pero de repente, aullidos furiosos resonaron por toda la meseta. El hueso en su mano dejó de surtir efecto. A lo lejos, una figura imponente apareció, el rey lobo de la meseta. Linan lo reconoció al instante y dio la orden de retroceder. Ese no era un enemigo cualquiera. Era una bestia de nivel 50, completamente enfurecida por la masacre de su manada. Tal como era de esperarse, los lobos que antes estaban tranquilos comenzaron a gruñir de nuevo. Xiao palideció al darse cuenta de que el objeto ya no funcionaba. El efecto había sido anulado por la presencia del rey. Entró en pánico. Sin pensarlo, dio media vuelta y salió corriendo, gritando por ayuda mientras los lobos lo perseguían con ferocidad. En ese momento, Geme se mantuvo firme y gritó que alguien detuviera a los lobos mientras ella preparaba su habilidad, ya que necesitaba tiempo para cargarla. Pero Xiao no tenía intención de actuar como un héroe, solo pensaba en escapar. Hei Mai se quedó atónita ante su cobardía, pero ya era demasiado tarde para huir. El rey lobo rugió y se lanzó directo hacia ella. Desde la plataforma, los profesores cambiaron su expresión. La situación se había salido de control. Si no intervenían, sería demasiado tarde. Geme cayó al suelo, pálida, paralizada por el miedo. Justo en ese instante, una voz rompió el silencio. Linan apareció. Sin dudarlo, activó sus habilidades copiadas y se lanzó hacia adelante. Su puño, envuelto en relámpagos, impactó directamente contra el rostro del rey lobo. La explosión sacudió el lugar. El enorme cuerpo de la bestia fue derribado, convulsionando bajo la electricidad. El golpe fue decisivo. Hei Mai,
Aún en el suelo, lo miró completamente sorprendida. No entendía por qué la había salvado, siendo de clases rivales. Linan simplemente le sonrió con calma y le dijo que su problema era con el líder de su clase, no con los demás. Todos eran estudiantes, y salvar una vida no necesitaba justificación. Al ver a su rey derrotado, los lobos restantes entraron en pánico y huyeron en todas direcciones. Len Han guardó las manos en los bolsillos con tranquilidad mientras la amenaza desaparecía. Hei Mai, aún conmovida, le agradeció sinceramente. Linan regresó con la clase 4 y le recomendó que luego fuera a revisarse con el médico de la academia. Ella asintió, todavía impactada. A lo lejos, Xiao estaba a salvo, pero lleno de rabia. No podía aceptar que Len Han hubiera intervenido. Incluso viendo lo ocurrido, se negó a cambiar su forma de pensar. Mientras tanto, Linan recibió una alerta de su sistema. Había detectado un objeto especial, un hueso de dispersión de lobos, capaz de hacer que las bestias de ese tipo consideraran al usuario como aliado, anulando su agresividad, aunque inútil contra criaturas de nivel superior. Al tomarlo, recordó de inmediato que ese objeto pertenecía a Xiao. Todo encajaba ahora. Esa era la razón por la que insistió en pelear en la meseta Bellón. Tangenjo se acercó rápidamente, preocupado por Linan, pero este le aseguró que todo estaba bien. Luego guardó el objeto y ordenó continuar el avance, ya que habían superado la zona de los lobos. Mientras caminaban, la mirada de Linan se volvió fría. No podía ignorar lo que había visto. Xiao había puesto en riesgo la vida de sus propios compañeros por ambición personal. Ese tipo de comportamiento era imperdonable. Decidió que le daría una lección. Poco después, la clase 4 llegó al punto final en lo más profundo de la meseta. Allí los esperaba Taikin, quien los felicitó por haber superado la primera ronda. Bajo el liderazgo de Linan, la clase 4 mantenía un ambiente unido y confiado. En contraste, la clase 3 estaba llena de tensión, resentimiento y desconfianza entre sus propios miembros. Sin dejarse afectar por eso, Taikin anunció las reglas de la siguiente ronda. Los combates continuarían en equipos de 4, con duelos individuales. Cada participante solo podría subir al escenario 2 veces. Si un equipo era derrotado por completo, quedaba eliminado. Cada clase formaría 3 equipos, y la que consiguiera 2 victorias sería la ganadora final. Cuando Taikin terminó de hablar, la segunda ronda comenzó de inmediato. La tensión volvió a subir en el ambiente. Tangenjo levantó la mano con entusiasmo, pidiendo ser el primero en salir. Linan sonrió como un maestro satisfecho y le dio permiso, advirtiéndole que no se exigiera demasiado. Incluso si perdía, no había problema, ya tenía todo planeado. Con su arma en mano, Tangenjo saltó al escenario con una sonrisa confiada, asegurando que conseguiría el primer punto para la clase 4. Del otro lado, Hei Mai quiso salir, pero Xiao la detuvo en seco y ordenó que Tang Min fuera primero. Ella intentó razonar, diciendo que perder el primer combate los pondría en desventaja y que tenía la capacidad suficiente para asegurar la victoria, pero Xiao no escuchó. La acusó de querer perder a propósito para pagarle a Linan lo ocurrido antes. Hei Mai, molesta, le respondió que él había provocado al rey lobo y que Linan solo había ayudado. Aún así, Xiao se mantuvo firme. Como líder, su palabra era ley. Chang Meng subió al escenario con su gran espada, presentándose como guerrero de la clase 3. Tangenjo respondió con respeto, también presentándose. Sin perder tiempo, ambos chocaron como 2 tormentas. El sonido del metal retumbó en la arena. Desde el primer intercambio, Tang Min se dio cuenta de que había subestimado a su rival. A pesar de su cuerpo robusto, Tangenjo se movía con una agilidad inesperada. Tangenjo saltó y atacó desde arriba con fuerza, mientras Tang Min respondió activando su técnica definitiva. Giró sobre sí mismo, creando un torbellino de energía de espada que cubría un área amplia y era casi imposible de seguir. El impacto alcanzó a Tangenjo en pleno aire, perdió el equilibrio y salió disparado hacia atrás, rodando por el escenario hasta detenerse. El golpe fue duro. Desde abajo, sus compañeros gritaron preocupados. Xiao, en cambio, cruzó los brazos con una sonrisa arrogante, burlándose de la clase 4. Pero Linan permaneció tranquilo, confiaba en Tangenjo. En el escenario, Chang Meng avanzó con seguridad, diciendo que frente a ese nivel de poder, la velocidad y la técnica no servían de nada. Le pidió que se rindiera. Tangenjo, aún tosiendo, se levantó con dificultad. No dijo nada. Simplemente recogió su arma y se sentó un instante, concentrándose. Aunque estaba herido, no tenía intención de rendirse. Tang Min cometió un error. Se confió demasiado. De repente, Tangenjo lanzó varias cuchillas ocultas desde una posición inesperada. Tang Min reaccionó tarde. Aunque logró bloquear algunas, una de ellas atravesó su pierna. El impacto lo desestabilizó. Su espada cayó al suelo con un golpe seco. Otras cuchillas lo alcanzaron, y finalmente cayó derrotado. El árbitro subió al escenario y declaró la victoria de Tangenjo. El primer punto fue para la clase 4. Tangenjo sonrió satisfecho y miró a Linan buscando aprobación. Este levantó el pulgar, reconociendo su buen desempeño. La derrota golpeó fuerte el orgullo de Xiao, quien miró a Geme con molestia. Sabía que ahora dependía de ella. Sin dudar, le ordenó subir y derrotar a Tangenjo. Pero Geme no se quedó callada. Le reclamó su actitud, señalando que primero la acusó y ahora la utilizaba como última opción. Xiao,
mostrando su verdadera cara, la amenazó directamente con su familia. Ante eso, Geme no tuvo opción, apretó los dientes y aceptó. Subió al escenario con determinación. Tangenjo, como siempre, no perdió la oportunidad de bromear, reconociéndola como la chica que Linan había salvado antes. Ella se presentó con frialdad. Desde abajo, alguien preguntó quién ganaría. Linan respondió que era difícil saberlo. Hei Mai era más fuerte, pero si Tangenjo lograba acercarse, el combate podía inclinarse. Sin esperar más, Geme disparó su técnica especial, una flecha que perseguía al objetivo y aumentaba su poder con la distancia. Tangenjo esquivó por poco, sorprendido por la intensidad del ataque. Aún así, no dejó de hablar, intentando desconcentrarla con comentarios. Linan suspiró al verlo. Sabía que ese era su mayor defecto. Cuando peleaba contra mujeres, perdía la seriedad. Desde abajo le gritaron que se concentrara. Tangenjo volteó, confundido, y en ese momento sintió el peligro. Al girar la cabeza, su expresión cambió por completo. Rápidamente levantó su arma para defenderse. La flecha podía cambiar de dirección. Impactó con una fuerza aterradora, entumeciendo el brazo de Tangenjo y haciéndole soltar su arma. Todo su cuerpo tembló, su rostro quedó pálido mientras sentía que sus articulaciones estaban a punto de romperse. Aprovechando la oportunidad, Geme lanzó otra lluvia de flechas sin dudar. Los proyectiles cortaron el aire y dejaron profundas heridas en el cuerpo de Tangenjo, quien ya no podía contraatacar. Ella sostuvo su arco frente al pecho y, con voz fría, declaró que todo terminaba ahí. Desde abajo, Xiao observaba con desdén, claramente insatisfecho. Aún así, su odio disminuía un poco al ver a Tangenjo siendo aplastado. Entonces ordenó en voz alta que no lo derrotara todavía, que le enseñara una lección más. Hei Mai dudó, frunció el ceño al ver que su oponente ya no podía seguir peleando, pero Xiao la miró con amenaza, recordándole sus palabras. Ella apretó los labios, luchando internamente, hasta que finalmente levantó el brazo. La energía espiritual comenzó a concentrarse en una nueva flecha brillante. En silencio, se disculpó. Al otro lado, Tangenjo se obligó a ponerse de pie. Su cuerpo temblaba mientras recogía su arma. Sin embargo, su espíritu de lucha no se apagaba. Activó nuevamente su corazón de batalla enfurecida y, con los ojos llenos de determinación, rugió que no se contendría más. Con toda su fuerza, cargó hacia Geme como si se tratara de una batalla a vida o muerte, lanzando un corte descendente con la fuerza de un trueno. Ella se sorprendió y retrocedió rápidamente. Desde abajo, sus compañeros comenzaron a animarlo, creyendo que si lograba acercarse podría ganar, pero Len Han frunció el ceño. Explicó que, aunque antes Tangenjo tenía posibilidades, ahora eran mucho menores. Su habilidad aumentaba sus atributos, sí, pero Geme seguía completamente en control. Eso demostraba que aún no había mostrado todo su poder. En el escenario, Tangenjo atacaba sin parar, pero Geme esquivaba con facilidad, como si simplemente caminara. De repente, se agachó y tensó su arco. El viento comenzó a rugir como una señal de muerte. A quemarropa, disparó. Tangenjo apenas logró inclinarse, pero la flecha rozó su mejilla, dejando un rastro de sangre. El veneno se mezcló con sus heridas anteriores, provocándole un dolor insoportable. Su mano perdió fuerza y la espada cayó al suelo. Hei Mai se alejó nuevamente, aumentando la distancia. En sus ojos fríos apareció un leve rastro de duda. Abajo, Len Han sintió un peso en el pecho al ver la situación. Intentó llamar a Tangenjo con suavidad, pero Xiao, por el contrario, aplaudía como si disfrutara del espectáculo, ordenando que continuara hasta convertirlo en un saco de agujas. Forzada, Geme volvió a levantar el arco. Sus ojos mostraban tristeza mientras susurraba otra disculpa. Las flechas comenzaron a caer una tras otra. Tangenjo, incapaz de esquivarlas, solo podía soportarlas como un saco de arena, dejando escapar gemidos de dolor. Sus compañeros gritaban desesperados que se rindiera, pero Len Han negó con firmeza. El veneno ya se había extendido. Probablemente ni siquiera podía hablar. Por suerte, el árbitro intervino a tiempo. Declaró que Tangenjo había perdido la capacidad de combate y otorgó la victoria a la clase 3. Shuden apretó los puños, llena de rabia, queriendo subir a vengarlo, pero Len Han la detuvo. Le dijo con calma que ella no era rival para Geme y que esta vez le tocaba intervenir a él. Sin discutir más, Sudaña asintió. Entonces, Linan avanzó lentamente hacia el escenario. Sus ojos estaban firmes mientras se presentaba como el líder de la clase 4. Geme sostuvo su arco y respondió con respeto, aunque sin bajar la guardia. Sin perder tiempo, disparó una nueva ráfaga de flechas para terminar rápido el combate, pero Len Han simplemente chasqueó los dedos. En ese instante, ahí apareció en su forma gigante, bloqueando todos los ataques sin esfuerzo. Geme se sorprendió al ver a la criatura detener cada flecha sin moverse. Desde abajo, algunos lo criticaban, pero Len Han se mantuvo tranquilo. Incluso le dijo a Geme que podía comprobar por sí misma si todo era un engaño. Ella respondió activando nuevamente su técnica de persecución, pero Ai protegió a su maestro sin dudar. Linan, sin intención de herirla, le indicó a Ai que se retirara. Sabía que ella no resistiría ni un solo golpe directo. Entonces, reunió su energía espiritual. Su cuerpo comenzó a moverse con agilidad, activando varias habilidades al mismo tiempo. El combate real apenas estaba por comenzar. Hei Mai apenas pudo reaccionar cuando, en un instante, Len Han apareció justo frente a ella. Fue tan rápido que no tuvo forma de esquivar. Preparándose para recibir el golpe,
pensó que todo terminaría ahí, pero el impacto nunca llegó. Confundida, abrió lentamente un ojo y vio que el puño de Linan se había detenido a una distancia mínima de su rostro. Él mantenía la postura de ataque, pero no avanzaba. Sin apartar la mirada, se dirigió al árbitro y explicó con calma que, si ese golpe conectaba, podría herirla gravemente o incluso matarla. Por eso, propuso que se declarara su victoria. El árbitro aceptó. Al escuchar la decisión, Lenhan bajó el puño y dio un paso atrás, diciendo con tranquilidad que el combate había terminado. Hei Mai se quedó inmóvil, sorprendida. No entendía por qué no la había atacado, especialmente después de haber herido a su compañero. Entonces, Linan recordó lo que Tangenjo le había dicho, que las flechas de ella solo causaban parálisis, no daño grave. Comprendiendo eso, le preguntó suavemente si realmente creía haberlo herido de gravedad. Después de todo, Tangenjo nunca dijo algo así. Hei Mai se mostró nerviosa y admitió que no había sido su intención. Linan asintió con calma, dijo que lo entendía, y que confiaba en que ella tenía una razón que no podía decir. Ella guardó silencio. Sin necesidad de más palabras, Linan señaló directamente la verdad. Lo más probable era que hubiera sido obligada por su propio líder. Hei Mai bajó la mirada, confirmándolo sin decir nada. Entonces, Lenhan se giró con expresión seria. Dejó claro que la persona que merecía ese golpe no era ella, sino quien convertía a sus compañeros en herramientas para su propia venganza. Su mirada se clavó en Xiao, afilada como una espada. Lo desafió directamente, acusándolo de forzar a su propia compañera y retándolo a pelear de frente si realmente tenía valor. Las palabras causaron revuelo inmediato. Los estudiantes comenzaron a murmurar, sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Muchos empezaron a cuestionar a Xiao, entendiendo por fin lo que había pasado. Furioso, Xiao subió al escenario. Dijo que no creía ser incapaz de derrotar a Lenhan, pero, fiel a su estilo, no lo hizo de forma justa. Antes de empezar, pidió permiso para pelear junto a otra persona, alegando que solo así podría usar todo su poder. Su solicitud dejó a todos en silencio. Era claramente injusto. Desde la clase 4, Yuanchu reaccionó indignada, señalando lo absurdo de la petición. Sin embargo, el instructor Qin Bai intervino a favor de Xiao, intentando justificarlo. El encargado del torneo miró a Linan, dejando la decisión en sus manos. Contra todo pronóstico, Linan no mostró duda. Sonrió con tranquilidad, como si nada le afectara, y aceptó sin problemas pelear contra ambos. Con un gesto de su mano, llamó a Ai, su presencia elevándose con una presión imponente. Luego, provocó directamente a sus rivales, invitándolos a atacar juntos. Xiao y su compañero avanzaron sin dudar. Ambos invocaron a sus bestias, enormes lobos de hielo de alto nivel que hicieron temblar el escenario al aparecer. Su presencia era intimidante, y comparada con ellas, Ai parecía pequeña. Desde afuera, algunos pensaban que Linan estaba en desventaja, pero él no mostró preocupación. Mientras tanto, los profesores observaban. Uno de ellos sugirió que Linan debería disculparse para evitar problemas con la familia Xiao, pero Qin Ai rechazó esa idea con firmeza. Para él, enseñar a ceder ante el poder era enseñar el camino equivocado. Haong seguía provocando sin parar, exigiendo que Lenhan se arrodillara y entregara sus bestias si quería salir con vida. Al escuchar esas amenazas, Linan entendió de inmediato lo que realmente buscaba. No era solo venganza, sino quedarse con las poderosas criaturas bajo su control. Sin embargo, también tenía claro algo más: sin el apoyo del sistema, alguien como Haong jamás podría dominarlas. Por eso, no perdió el tiempo discutiendo. Con total calma, simplemente chasqueó los dedos. En ese instante, sus bestias aparecieron una tras otra. Ahí se adelantó, junto a Tango y Xiaozen, liberando una presencia abrumadora en el escenario. Ahí clavó su mirada en Haong, claramente molesta, y sin contenerse, dejó ver su desprecio, como si estuviera frente a alguien ridículo. La arrogancia de Haong, en ese momento, no era más que una ilusión sin fundamento. El ambiente se tensó por completo, y esta vez, ya no había vuelta atrás. Tango habló con frialdad, pidiéndole a su maestro permiso para encargarse de aquel sujeto insolente. Xiaozen, por su parte, añadió que podía reducirlo a cenizas con sus llamas. Al ver a sus bestias alteradas, Linan simplemente les dio unas suaves palmadas para calmarlas. Les dijo que no valía la pena gastar energía en alguien así, y ellas obedecieron de inmediato. Luego, cruzó los brazos y observó a sus oponentes. Eran 2 contra 1. Pero aún así actuaban como si tuvieran el control. Molesto, Haong ordenó atacar, mientras su compañero también gritaba que avanzaran. Ambos, acostumbrados a pelear juntos, mandaron a sus lobos de hielo a lanzarse al combate. Aún así, Lenhan ni siquiera se movió. Se quedó de pie, completamente tranquilo, sin mostrar intención de defenderse. Haong pensó que estaba paralizado por el miedo, pero la realidad era otra. Frente a Linan estaban sus 3 bestias ancestrales. Solo su presencia bastaba para aplastar a los lobos enemigos. La presión de sus linajes hizo que los lobos temblaran. Perdieron por completo las ganas de pelear y comenzaron a retroceder. Al ver eso, su compañero entró en pánico y le pidió que retiraran a las bestias, pero Haong se negó por orgullo. No estaba dispuesto a ceder ante Linan. Entonces, Linan dio una sola orden: atacar. En ese instante, Ai salió disparada como una flecha y golpeó el suelo con una fuerza brutal, lanzando a ambos lobos por los aires. Al mismo tiempo,
Tango desató un ataque de relámpagos mientras Xiaosen liberaba sus llamas. Uno de los lobos quedó paralizado por la electricidad y el otro fue consumido por el fuego. Las explosiones resonaban por toda la arena mientras una densa nube de humo negro se elevaba. Desde abajo, Nan Wei no pudo evitar emocionarse al ver la escena, impresionada por el poder que Li Nan estaba demostrando. En las gradas, Qin Bai observaba con preocupación y cuestionó si Li Nan no se había excedido. Sin embargo, Conai respondió con calma que, en un duelo, perder el control era algo común y que el otro lado tampoco era inocente, por lo que todo seguía siendo justo. Aún así, Qin Bai insinuó que la familia Jiao no dejaría pasar la destrucción de sus valiosas bestias. Conai, molesto, dejó claro que no toleraría amenazas usando el nombre de esa familia, advirtiendo que cualquier represalia significaría un enfrentamiento directo con la academia. En medio del humo, Haong y Lewy sintieron como el vínculo espiritual con sus lobos se rompía por completo. La reacción fue inmediata. Haong estalló en furia, mientras que Lewy quedó completamente abatido. Li Nan, en cambio, permanecía de pie con total calma, rodeado por sus 3 imponentes bestias. Su expresión era tranquila, casi despreocupada, como si todo estuviera bajo control. La rabia de Haong terminó por desbordarse. Perdió la compostura, rugiendo como una bestia y jurando venganza. En un arrebato, ordenó a los estudiantes de la clase 3 que atacaran juntos a Len Han, pero nadie respondió. Sus propios compañeros lo ignoraron e incluso comenzaron a burlarse de él, negándose a seguir una orden tan absurda. Al darse cuenta de que había quedado completamente solo, el rostro de Haong palideció. Fue entonces cuando Len Han soltó una risa, tratándolo abiertamente como un payaso. Humillado, Haong sacó un objeto extraño y afirmó que acabaría con él. En su mano apareció un antiguo pergamino oscuro, una reliquia prohibida capaz de someter bestias. Al verlo, Conai cambió su expresión de inmediato, reconociendo el objeto como un artefacto prohibido de la Asociación de Magos. Pero antes de que Haong pudiera activarlo, Li Nan desapareció de su lugar y apareció frente a él en un instante. Activó sus habilidades y lanzó un golpe directo. El impacto fue brutal. El puñetazo le rompió varios dientes a Haong, haciendo que el pergamino cayera al suelo. Sin prisa, Len Han lo recogió mientras el sistema confirmaba lo que era. Tras observarlo brevemente, decidió guardarlo. Aún así, Haong, con la boca ensangrentada, seguía gritando amenazas sin sentido. En ese momento, Ji Taichen intervino, colocándose entre ambos y poniendo fin al conflicto, dejando claro que Haong había abusado de su posición. Sin embargo, justo cuando todo parecía terminar, un fuerte estruendo sacudió el lugar. El suelo del plateau comenzó a temblar violentamente, levantando polvo por todas partes, como si algo enorme estuviera emergiendo desde las profundidades. Después de lo ocurrido, el sistema le lanzó una advertencia a Li Nan. Se había detectado una gran cantidad de murciélagos de viento acercándose rápidamente, por lo que debía mantenerse alerta. El director, claramente alarmado, confirmó la situación. Se trataba de una migración masiva, algo que podía volverse extremadamente peligroso en esas condiciones. Sin perder tiempo, ordenó a todos prepararse para el combate. El profesor de la clase 3 dio la orden de llevarse a Haong a un lugar seguro primero, evitando que siguiera causando problemas. Mientras tanto, el maestro de la clase de nuestro prota señaló algo en el cielo que nadie había notado. Entre la nube de murciélagos, una figura comenzaba a revelarse. Al verla, el director cambió completamente su expresión y la reconoció de inmediato. Era la reina de la noche, una bestia de nivel rey legendario. Explicó que se trataba de una criatura extremadamente rara, que solo podía aparecer cuando, entre decenas de miles de murciélagos, uno lograba evolucionar hasta ese nivel. La situación era mucho más grave de lo que esperaban. Sin dudarlo, el director sacó su dispositivo y envió una señal de emergencia solicitando refuerzos. Sabía que, si realmente era la reina de la noche, él solo no sería capaz de enfrentarla. Aún así, el maestro de la clase 4 habló con firmeza. Recordó que ellos eran profesores y también combatientes, por lo que no podían quedarse de brazos cruzados. Su prioridad debía ser proteger a los estudiantes y ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos. El director asintió y dio la orden. Activarían la formación defensiva de los 3 talentos. Necesitaban resistir a toda costa. Ambos profesores se prepararon de inmediato. Mientras tanto, los murciélagos comenzaron a rodear a los estudiantes. Algunos, nerviosos, empezaron a quejarse y culpar a Haong por la situación, mientras otros los callaban, obligándolos a concentrarse. En ese momento, Li Nan llegó junto a su equipo. Con voz firme, les indicó que lo siguieran. Luego le entregó su escudo a Tangenjo, encargándole proteger a las chicas. Él aceptó sin dudar. Los profesores activaron la técnica, formando una barrera que cubría a todos los estudiantes. Sin embargo, el director advirtió que los murciélagos ya estaban encima. Las bestias comenzaron a chocar contra la barrera una y otra vez. La presión aumentaba, y pronto quedó claro que no resistiría por mucho tiempo. Y así fue. La barrera terminó cediendo, siendo atravesada por varios murciélagos, lo que provocó el caos entre los estudiantes. El profesor de nuestro prota habló con rapidez. Explicó que ellos debían concentrarse en mantener la estructura de la barrera,
por lo que dependía completamente de los estudiantes evitar que las bestias siguieran entrando. Le pidió directamente a Len Han que liderara la defensa. Sin dudarlo, él asintió y organizó a todos. Los estudiantes tomaron formación, listos para luchar. Sabían que, si querían sobrevivir, debían resistir a cualquier costo. Tang Genjo se colocó al frente junto a su dañe, quien, con determinación, dejó claro que no debían subestimar a los murciélagos, pero tampoco temerles. Después de todo, su entrenamiento había sido mucho más duro. Ambos comenzaron a combatir con gran coordinación. Tang Genjo golpeaba con fuerza abrumadora, mientras su dañe lo apoyaba con precisión, formando una combinación perfecta. El resto del equipo también cumplía su papel, cubriéndose entre sí y manteniendo la formación. Otro de los compañeros utilizó una habilidad defensiva que le permitía eliminar enemigos con facilidad, disfrutando incluso del combate mientras pedía que le dejaran atacar libremente. Li Nan observaba todo con calma. Ver a su equipo trabajar así lo dejó tranquilo. No necesitaba intervenir. Esta vez, confiaba completamente en ellos. Pero entonces, el sistema lanzó otra advertencia. Habían aparecido murciélagos de nivel 50. El viento que generaban era tan fuerte que varios estudiantes comenzaron a quejarse, luchando por mantenerse en pie. En ese mismo momento, el sistema le asignó a Li Nan una misión: eliminar 10 bestias elite. Aquello lo sorprendió, pero no dudó. De inmediato llamó hacia Ozen y a Tango, confiando en ellas sin reservas. Ambas respondieron con determinación, asegurándole que se encargarían de todo. Entonces desataron un ataque combinado. La llama del Fénix se mezcló con una tormenta de rayos, creando una técnica devastadora que arrasó con los murciélagos en un instante. El campo quedó despejado. Los estudiantes, tanto de su clase como de las demás, quedaron completamente impactados. No podían creer que Len Han hubiera acabado con esa amenaza de un solo movimiento. Mientras él ayudaba a Tang Genjo a recuperarse, los profesores observaban en silencio, profundamente sorprendidos. Reconocían ese tipo de poder. Ese ataque solo podía ser realizado por bestias primordiales. Y eso los llevó a una sola pregunta: ¿acaso las bestias de Li Nan realmente eran de ese nivel? Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Tang Genjo al momento de ver una chica. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan quinta parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.